Ya nos guiaron en la lectura. Es un pasaje un tanto extenso, pero vamos a ver lo que encontramos allí en ese texto, en ese pasaje. Ya hemos hablado de la santidad como la suma de un todo. Hemos hablado de la dimensión ética de la santidad, dimensión ética de la santidad. Saben, hoy quiero hablarles de la humildad, el poder de la ética. La humildad es el poder de la ética. Vamos a ver qué significa esto y por qué. Así que tenga allí su pasaje para que usted mire en lo que vamos a ir señalando en su momento y otros pasajes que vamos a ver después. Ahora quiero que imagine el cuadro que hay detrás de la epístola de Pedro. Lo he mencionado ya varias veces. Imagine el cuadro, por favor. Usted es creyente cristiano, usted vive en una ciudad o en medio de un vecindario o en una comunidad en donde a la mayoría de la gente no le agrada para nada a los cristianos, pero no solamente el asunto termina en un desagrado hacia los cristianos, sino que se comienza a emprender una acción militante de oposición, de persecución, de bullying, llamémoslo así, hacia esos creyentes cristianos por ser cristianos. Entonces, las cosas poco a poco se van volviendo tensas, comienzan a sonar las posibilidades de grandes persecuciones contra su fe. Algunos quizás comienzan a verse encarcelados y comienzan a verse oprimidos por causa de su fe. Amén. Así que siga imaginando el cuadro. Usted está en una situación difícil y usted comienza quizás a pensar qué va a hacer. Tal vez usted comience a considerar la posibilidad de comenzar a pagar con la misma moneda con la que le están pagando. Tal vez usted comience a pensar en devolver con el mismo mal que le están haciendo otro mal. Tal vez usted esté comenzando a considerar la posibilidad de defenderse también, utilizando en alguna forma algún medio no muy convencional para contrarrestar la oposición y la persecución. Esa es la ocasión para demostrar su carácter. Es la ocasión para demostrar lo que usted es, lo que realmente es usted en cuanto a su fe en Cristo. Es la oportunidad para demostrar cuáles son sus valores y qué es lo que usted estaría dispuesto a hacer. Ya hemos hablado de que la ética significa carácter. Y más específicamente, es la manifestación de nuestra manera de ser a partir de lo que es nuestro carácter. Entonces, usted de pronto escucha que alguien le dice, no actúes de una forma indebida hacia algo que viene contra ti, o hacia alguien que se opone a ti, o hacia alguien que te ataca, o hacia alguien que te hace un mal. No. Asume una actitud humilde. Asume una actitud humilde. Y yo creo que eso es algo que sacudiría tremendamente a cualquiera de nosotros. Asumir una actitud humilde. Hace tiempo yo vi en algún lugar, creo que sería por ahí en un consultorio médico o
o en un consultorio odontológico, creo que fui, que vi un lema, un letrero escrito en la pared, en letras muy grandes, que decía: una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. ¿Ha visto usted alguna vez eso? Una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. La ética en la convivencia humana puede ser tan transformadoramente simple como una sonrisa o como un saludo. Yo creo que lo más simple y sencillo que nosotros podemos hacer en una situación tensa o de conflicto es saludar o sonreír. Claro, eso no es fácil, pero yo pienso que eso es lo que Pedro está diciéndole a la iglesia. Ante una situación como la que están viviendo, procuren ser tan transformadoramente simples como saludar o sonreírle al que se opone. Piense usted cuánto puede lograr una fuerza silenciosa. Hay fuerzas silenciosas que van haciendo efecto y nosotros no siempre lo vemos de una manera tangible. Por ejemplo, las raíces de un árbol, ¿ya? ¿Ha visto usted cuando el piso o el pavimento de la calle o de la acera se levanta? Porque las raíces de un árbol desde abajo por mucho tiempo han venido haciendo una fuerza silenciosa. O qué decir de una gota de agua que cae persistentemente sobre una roca. La va taladrando paulatinamente, poco a poco la va taladrando, una simple gota de agua, una fuerza silenciosa. Así obraban las virtudes, o mejor, así obran las virtudes como la paciencia y como la humildad. Es lo que decía el escritor del libro de los Proverbios. Él decía: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor, ¿cierto? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí están los dos componentes. La blanda respuesta es la actitud humilde, pero la palabra áspera es la actitud soberbia y orgullosa. Y las dos cosas no pueden ir al mismo tiempo ambas y producir el mismo efecto. O respondemos blandamente o hablamos ásperamente, pero siempre tendremos un resultado diferente. Desde Adán, nosotros comenzamos a tener problemas con la humildad. Desde el momento en que Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Comiste del árbol del que te dije no comieras? Adán, ¿hiciste realmente esto que yo estoy imaginando que hiciste? Y Adán respondió: Señor, oh Dios, no, es que no fui yo. Es que fue la esposa, la mujer que me diste por esposa. Entonces, desde ese momento nosotros comenzamos a tener problemas con la humildad. Por eso la relación con Dios no funcionó. Para comprender el valor funcional que tiene la dimensión ética de la santidad de la que hablamos hace 8 días, teniendo presente que ética es carácter, modo de ser, o mejor dicho, la expresión de nuestro carácter a través de nuestro modo de ser, de nuestras actitudes o nuestras acciones o nuestras costumbres. Entonces, tenemos que comprender que la humildad tiene un poder que lo transforma todo. La primera epístola de Pedro deja bien claro en el capítulo 2, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, para que llevemos ese anuncio por donde quiera que vayamos, por donde quiera que nos relacionemos, por donde quiera que en alguna forma entremos en contacto con la gente en nuestro entorno. Por donde quiera que vayan, procuren anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Donde quiera que tú vayas, mi hermano, mi hermana, procura que tu vida, tus actitudes, tu comportamiento, tu carácter sea un anuncio de lo que son las virtudes de Jesús, de ese Cristo que vive en ti. Porque cuando tú haces eso, primero tú estás diciendo quién eres. Tú estás siendo congruente con tu propia fe y estás diciendo quién eres. Y en segundo lugar, estás haciendo quedar bien tu iglesia. Si es que amas tu iglesia. Amén, hermanos. Estás haciendo quedar bien tu iglesia. Nosotros podemos hacer quedar mal nuestra iglesia o hacerla quedar bien. Podemos hacer quedar mal el evangelio o hacerlo quedar bien. Podemos hacer quedar mal nuestro testimonio o hacerlo quedar bien, dependiendo de la ética que asumamos en las distintas situaciones de nuestra vida. Y es claro que la iglesia o el creyente cristiano, donde quiera que sea, en cualquier momento tendrá que afrontar la oposición del mundo o tendrá que afrontar los problemas o tendrá que afrontar las crisis y los conflictos interpersonales y muchas cosas. Pero por esa razón Pedro insiste en decir: sean conscientes de ese propósito, sean conscientes de que ustedes han sido llamados para anunciar las virtudes de Cristo en su vida. Así que piense usted en esto. Piense usted en esto. Si la iglesia ha crecido, y me refiero a la iglesia en general a través de la historia, y me refiero a las iglesias a lo largo y ancho del mundo. Si las iglesias persisten, permanecen, si las iglesias crecen, si personas aún se siguen acercando a la iglesia, es porque la iglesia le ha sonreído demasiadas veces al mundo. La iglesia le ha sonreído demasiadas veces al mundo. La iglesia ha mostrado un rostro de amabilidad, un rostro de beneplácito, un rostro de benignidad. La iglesia ha extendido una mano para ayudar al que está necesitado o para darle la bienvenida. Y eso es humildad. La iglesia ha crecido a partir de su condición de humildad. Y la pregunta es, ¿por qué? Primero, para responder a esto, ¿por qué eso? Primero, porque la humildad es un reflejo del carácter de Cristo. La humildad es un reflejo del carácter de Cristo. Miren lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Se dan cuenta de eso? Yo creo que debió haber sido muy impresionante para Pedro ver sufrir a Jesús, su maestro, en quien él tenía tanta esperanza y a quien él admiraba tanto. Aunque Pedro después le falló a Jesús y lo negó, pero Pedro realmente admiraba a Jesús y esperaba mucho de él. Y debió haber sido muy impresionante verlo sufrir como sufrió, tener que ver que lo trataran como lo trataron, que lo crucificaran como lo crucificaron. Pero tal vez lo más notable para Pedro fue ver la actitud sumisa y humilde
de Jesús cuando sufría. Y ese tipo de cosas nos hablan más punzantemente cuando nosotros tenemos falencias precisamente en esa área de nuestro carácter. Y Pedro, muchos años después de eso, él decía que a Jesús cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. No dice que Jesús no respondiera, solo dice no respondía con maldición. Dice que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que Pedro, el imponente Pedro, el soberbio Pedro, el prepotente Pedro, aprendió a ser humilde a la luz del ejemplo de Jesús. Y Pedro comenzó a descubrir el invencible poder o fuerza que hay en la humildad. Ahora Pedro tiene autoridad para exigir de otros la humildad, para aconsejarle a otros la humildad, pero también para hablar de la poderosa fuerza que conlleva la humildad. Miren esto, en Jesús la humildad era el reconocimiento y sumisión a la autoridad de su Padre en todo lo que hacía. Por eso Jesús en su oración en Getsemaní dijo: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es humildad. Jesús fue humilde, pero él no fue menos que nadie. Sin embargo, Jesús nunca usó su posición para imponerse sobre los demás, ni se consideró más que nadie, ni usó de la fuerza para obligar a nadie. Al contrario, Jesús logró que otros lo siguieran y ganó de parte de ellos un gran respeto, simplemente porque Jesús supo abrazarlos. A mí me encanta ver en el Nuevo Testamento a un Jesús que abraza, a un Jesús que abraza a quien quiera que sea, más allá de su posición social, más allá de su raza o del color de su piel, más allá de si es religioso o no religioso. Jesús abraza a todo aquel que viene a Él. Él dijo en una ocasión: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, yo lo abrazo. Me encanta un Jesús que abraza. Y eso es humildad. La humildad es un reflejo en nosotros del carácter de Cristo. Pero también otra razón es que la humildad es una fuerza espiritual que da cohesión. Aquí dice en el versículo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra cohesión significa estar unidos en un solo bloque, en un solo núcleo. La humildad es una fuerza espiritual que da esa cohesión. Por eso Pedro habla de estar sumisos, de ser sumisos los unos a los otros. En una cultura de honor y vergüenza, ya les explico eso, en una cultura de honor y vergüenza como la del mundo mediterráneo del siglo I, en el que escribe Pedro, la humildad no tenía cabida, puesto que el honor se entendía que debía defenderse a toda costa. Había que defender el honor de la manera que fuera, porque nadie estaba dispuesto a pasar por la vergüenza de verse en alguna manera irrespetado o devaluado en su honor. Entonces se defendía el honor, como dice el dicho, a capa y espada. Y si tengo que matar al otro, o si tengo que desaparecerlo para defender mi honor, o si tengo que minimizarlo de alguna forma para defender mi honor, lo voy a hacer.
Entonces se recurría a lo que fuera para defender el honor, se recurría al engaño, se recurría a las intrigas, se recurría a desacreditar al otro, se recurría a la violencia, se recurría a cosas como las que veíamos hace años en las películas del oeste, en donde dos hombres con un revólver en su cintura se paraban el uno frente al otro y de la manera más estúpida que uno pueda imaginar pretendían resolver a través de eso sus conflictos, sus problemas, sus diferencias. O se muere él o me muero yo o nos morimos los dos. Eso es una cultura de honor y vergüenza donde la humildad no tiene lugar, donde la humildad es completamente desconocida, ignorada. Entonces, por eso, actuar de esa manera, contrario a la humildad, eso era una fuerza destructiva, la cual Jesús trató de contrarrestar y desactivar con el fin de evitarle a los judíos un desastre social. Y nos la recomienda a nosotros para evitar nuestros propios desastres personales, nuestros desastres de relación, nuestros desastres matrimoniales, nuestros desastres como padres o como madres. Por eso Jesús les habló en su momento de amar al enemigo, de no cobrar venganza, sino dejarla a Dios, no maldecir, no hablar mal del otro, presentar la otra mejilla, o sea, no tomarse la justicia por su propia mano, reconciliarse con el adversario, y eso con el fin de aprender a convivir con el enemigo, hasta que llegara el momento en que ese enemigo se convirtiera en mi amigo. Pero los judíos no escucharon. Los judíos no escucharon a Jesús. Y no lo escucharon. Y se dejaron llevar por su orgullo nacionalista y por su patriotismo. Y se dejaron llevar por su espíritu guerrero y su espíritu violento. Y terminaron en un desastre, en lo que Jesús estaba tratando de evitar, un desastre que en el año 70 después de Cristo terminó borrando de la faz de la tierra la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén por el poder militar de Roma. Y lamentablemente esa es todavía la condición del Israel de hoy. Sí, esa es la condición del Israel de hoy. Por eso ese Israel del que se habla tanto, del que hoy es tanto noticia, esa condición, esa situación de ese Israel de hoy viene desde entonces, porque ellos nunca escucharon a Jesús. La verdad es que cuando una fuerza espiritual como esta, como la humildad, falta, todo colapsa. Colapsan las buenas relaciones, colapsan los matrimonios, colapsan los roles paternos, colapsan las relaciones entre empleados y empleadores, cuando no hay humildad. Pedro le está diciendo a la iglesia que si queremos evitar un desastre, seamos humildes, humillémonos. Y eso mismo le había dicho Dios al pueblo de Israel muchos siglos antes. ¿Recuerdan aquel pasaje? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si antes, y eso se lo dijo Dios a Salomón cuando estaba inaugurando el templo de Jerusalén, si antes de enfrascarte en un conflicto, si antes de enfrascarte en una guerra, si antes de enfrascarte en perseguir a tus enemigos, se humillan y oran, yo los oiré. Y la situación tomará un rumbo diferente, la situación cambiará. Hay dos formas para referirse a la humildad
en el Nuevo Testamento. Una tiene que ver con la condición o estatus social. Como a veces escuchamos o nos referimos a las personas, digamos, económicamente pobres o de bajo perfil, nos referimos a ellos como personas humildes, ¿cierto? Es lo que a veces se escucha. Una persona que es de clase baja, por decirlo así, se le considera una persona humilde. Es una forma de usar el concepto de humildad también en el Nuevo Testamento. O también asumir un cierto bajo perfil, no buscar sobresalir ni llamar la atención. Pero hay otra forma como se usa el término o el concepto humildad, y es como una condición interior, una condición interior. Vuelvo a leer el versículo 5. Aquí Pedro recomienda a los líderes de la iglesia que sean ellos guiando a la iglesia para que asuman una actitud humilde ante el conflicto que se avecina contra ellos. Pero Pedro dice, igualmente los jóvenes, generalmente los jóvenes son los más emprendedores, los jóvenes son los que más tienden a reaccionar y a tratar de hacer algo por medio de su propia capacidad. Pero Pedro dice, jóvenes, sujétense a los líderes de la iglesia y sean sumisos unos con otros, pero revístanse de humildad. Y el concepto de humildad del que habla Pedro aquí es, asuman una actitud interior de estar sujetos, no solo a sus líderes, sino también sujetos a Dios. Pablo dice en Romanos 12 que nosotros debemos procurar renovar nuestra mente, dice Pablo en Romanos 12:1. Renueven su mente. Dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, sino renuévense en su manera de pensar, renueven su pensamiento para que puedan discernir la voluntad de Dios. Pablo dice que debemos procurar renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, pero él dice que esto debe hacerse para que, entre otras cosas, dice Pablo, cada cual no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que piense acerca de sí mismo con cordura, que pueda considerarse a sí mismo en la correcta dimensión que se requiera. O sea, que tenemos que despojarnos de patrones de pensamiento que nos hacen parecer que somos gran cosa. Entonces, según eso, la humildad tiene que ver con la forma como nos vemos a nosotros mismos, como vemos a otros y como vemos a Dios. Mientras que el orgulloso considera a los demás como menos que él, el humilde considera a los demás como superiores a él mismo. Pablo decía a los filipenses, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Procuren el bien de los demás y no meramente su propio bien. Entonces la humildad, hermanos, al fin de cuentas, a la luz de esto, es lo único que nos permitirá mantenernos unidos. Pedro le dice a la iglesia, lo único que podrá hacer que ustedes se mantengan unidos ante la avalancha, ante el ataque, ante la oposición que se avecina, lo único que podrá hacer que se mantengan unidos es ser humildes delante de Dios. Eso es lo que permitirá que puedan sobrevivir, que puedan salir adelante. La humildad es lo único que nos permitirá mantenernos unidos. La humildad es lo único que nos permitirá mantener o rescatar las buenas relaciones cuando éstas se han perdido. La humildad es lo único que nos permitirá reconciliarnos cuando ha habido un conflicto interpersonal que nos ha separado. La humildad es lo único que nos permitirá ser siempre un solo cuerpo.
Y una tercera razón. Entonces, si bien la humildad es un reflejo del carácter de Cristo, si la humildad es una fuerza espiritual que da cohesión, entonces es la humildad la que logra lo que no puede el poder humano. Es la humildad la humildad es la que logra lo que no puede el poder humano. Ven ustedes, allí es donde está la fuerza silenciosa de la humildad. Miren lo que dice el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuál es el resultado de humillarse? ¿Ser qué? Exaltado. Esa será la consecuencia de humillarse. Recuerdan que Jesús dijo una vez: el que se exalta, ¿será qué? Humillado. Pero el que se humilla, será exaltado. Ese era el principio esencial de Jesús. El resultado de humillarse es ser exaltado. Y eso solo lo puede lograr el poder de la humildad, la fuerza silenciosa de la humildad. Aquí Pedro dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Nuestra tendencia natural, y a todos nos pasa. Nuestra tendencia natural es resistirnos ante las circunstancias difíciles. Esto puede parecer extraño, pero en instancias así es cuando más orgullosos nosotros tendemos a ser. Cuando nos vemos en circunstancias difíciles o en medio de conflictos que no sabemos cómo manejar, o en medio de algún tipo de persona o situación que se nos opone o que nos ataca, nosotros tendemos a correr, tendemos a huir, tendemos a buscar salidas por nuestra cuenta, las mejores salidas que podamos encontrar o las mejores soluciones. Nos apresuramos en tomar decisiones. Las clínicas, las cárceles, los cementerios están llenos de personas así. Otros abandonan la iglesia, otros abandonan la fe, otros reniegan de Dios. ¿Saben por qué? Porque jamás pudieron o no quisieron entender sus circunstancias como la poderosa mano de Dios sobre ellos. Yo creo que la mejor manera de definir la humildad es de una forma muy sencilla. Definir la humildad es saber acomodarse. Es saber acomodarse. Es como si usted se fuera de viaje y usted no tiene manera de pagar un hotel, un buen hotel, pero usted se busca un hospedaje en algún lugar, en una persona de confianza o un familiar, pero quizás la persona dice: bueno, pues yo no tengo muchas comodidades, pero te puedo acomodar aquí. Entonces le da un cuartico pequeñito, cuando usted está acostumbrado a un cuarto muy grande, y de pronto cuando usted se acuesta resulta que los pies le quedan por fuera de la cama. Entonces usted piensa: pero en mi casa yo tengo una cama mejor, y tampoco la cobija lo cubre todo, pero yo en mi casa tengo una cobija mejor. Pero en circunstancias como esas, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Acomódese lo mejor que pueda. ¿O no, hermanos? Amén. Acomódese lo mejor que pueda. La humildad es saber acomodarse. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dijo Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Con eso Jesús estaba diciendo: miren, yo no soy una persona violenta de ninguna manera, no soy una persona exigente de ninguna manera. Tanto que Jesús un día dijo: puede ser que hay quienes tienen mejor lugar donde vivir, pero yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza.
Jesús estaba diciendo: yo soy una persona de bajo perfil, no soy una persona empeñada en sobresalir o en imponerme. Piense usted en esto: Jesús dejó su espléndido cielo, donde Él lo tenía todo, toda la majestad, todo el honor, todas las riquezas. Jesús dejó su espléndido cielo y se acomodó a este mundo caído para cumplir su misión. Y se acomodó de tal manera que nació en un pesebre. Entonces, la humildad es saber acomodarse, es aceptar la situación, pero no de una forma pasiva, sino aceptar la situación que se nos presenta y ser creativos y continuar siendo emprendedores bajo la guía y la mano del Señor, pero siempre esperando que Dios nos muestre los caminos a seguir. El profeta Jeremías nos dice que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, Dios les había anunciado y les había dicho: ustedes, por causa de su rebeldía, su orgullo, su idolatría, su rebelión contra mí, van a terminar exiliados en Babilonia. Y allá van a pasar 70 años en Babilonia. Van a perder todo lo que tenían aquí, todas sus comodidades, todas sus propiedades, su trabajo, sus sembrados, sus cosechas, su futuro, y se van a ir a Babilonia. Allá ellos comenzaron a pensar, por algunos consejos que algunos profetas les daban: tranquilos, esto en 2 años va a pasar, y los babilonios van a ser destruidos, y en 2 años vamos a volver a nuestra tierra. Pero Dios envió al profeta Jeremías para que les dijera, o mejor, le ordenó a Jeremías que les escribiera una carta y les dijera: no crean eso. Si Dios dijo 70 años estarán en Babilonia. Así que lo mejor que ustedes pueden hacer es acepten la poderosa mano sobre usted, la poderosa mano de Dios sobre ustedes, y acomódense allí donde están, porque ustedes de ahí no van a salir por lo menos en 70 años. Así que Dios les recomendó: acomódense, compren casas, siembren la tierra, cosechen la tierra, tengan hijos, cásense, den a sus hijas y a sus hijos en casamiento. En otras palabras, simplemente adáptense a esas circunstancias y continúen adelante. Acomódense y continúen siendo activos en mantener su vida cotidiana y en buscar de nuevo la reconciliación con Dios. Esa es la parte más difícil, pero hay que aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, y lo mejor es aceptarlas. Llenarse de temor, de rabia, de impulsividad, de mal genio, no arregla nada. La humildad es simplemente reconocer nuestra pequeñez y nuestra incapacidad, que se somete al sobrenatural poder de Dios, la poderosa mano de Dios. Sabes, hermano, hermana, estás teniendo problemas con alguien, o estás teniendo problemas en tu trabajo, o estás teniendo problemas de pareja, o estás teniendo problemas con tus hijos. Si seguimos el consejo de Pedro, entonces lo que queda claro es que en lugar de discutir, en lugar de pelear, en lugar de vengarse, de maldecir, en lugar de huir, lo mejor es humillarse ante Dios. Y lo que Dios promete es: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y llegará el momento en que esos problemas que parecen insolubles se van a disipar. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es reconocer nuestra total incapacidad. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Él llegará en el momento en el que
nos hará justicia. Llegará el momento en que Él nos levantará. Llegará el momento en que Él nos reivindicará. Llegará el momento en que Él nos hará quedar bien. Llegará el momento en el que Él nos dará la victoria. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. El salmista decía algo parecido: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Yo creo que es verdad. Realmente la humildad lo transforma todo. Es lo que Dios ha prometido para nosotros en su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Incline su... Bueno, déle ese aplauso al Señor. Déle ese aplauso al Señor con todo su corazón. Incline su rostro y ore, por favor. Ore conmigo. Dios bueno, hablar acerca de un tema como estos es un reto, es un desafío. Para mí mismo lo es. Hablar de un tema como estos puede resultar fácil, cómodo, pero la exigencia que encontramos allí es muy grande. Tenemos que reconocer quizás, Señor, que demasiadas veces nos metemos en demasiados problemas. A veces hablamos, a veces decimos, a veces hacemos o dejamos de hacer porque nos domina el orgullo, la soberbia, nos domina la ira o nos domina el miedo o la desconfianza. A veces hacemos las cosas para después pensar, para después darnos cuenta que eso no funcionó y que lo que hizo fue empeorar quizás las cosas. Solo tú sabes, Señor Dios, de todos cuantos estamos aquí, cuánto necesitamos, Señor Dios, de esa humildad. Necesitamos de ser mansos y humildes como Jesús. Cuánto necesitamos, Señor Dios, tener una palabra que traiga paz, tener una palabra blanda, una palabra amable, una palabra pacífica, tener una sonrisa o extender una mano para saludar, confiando en que eso es una fuerza invisible que lo transforma todo. Sonreír es humildad, saludar es humildad, así sea a nuestro peor enemigo, así sea al que pensemos que menos lo merece. Señor Dios, ayúdanos a seguir ese consejo de Jesús de amar a aquellos que se nos oponen, en cualquier forma que sea, de orar por ellos, de traerlos delante de ti y acordarnos de darles, aunque sea un vaso de agua, o darles de comer, o ayudarles, o estar dispuestos para ser un canal de tu amor en sus vidas. Señor Dios, qué reto tan grande tenemos ahí, pero eso es lo que, Señor Dios, realmente transforma todas las cosas. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántas peleas, cuántas separaciones, cuántos divorcios, cuántas rebeliones pudieran haberse evitado en la vida o en la historia o en nuestra sociedad si fuéramos conscientes de lo importante que es tener a Cristo en nuestro corazón y ser humildes como Él? Señor, ayúdanos a que le demos más lugar a ese carácter de Jesús a través de nosotros. Que como Pablo dijera, ya no viva yo, sino que viva Él, que viva Cristo en mí, que se manifieste Él a través de mí. Perdona, Señor Dios, nuestros pecados, nuestros errores. Y Dios, guárdanos en todo nuestro diario vivir y ayúdanos a anunciar siempre a través de nuestro carácter las virtudes de aquel que nos llamó. Padre, te alabamos y te exaltamos. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, y en tus manos
dejamos nuestras vidas y te rogamos que nos guardes y nos guíes en este resto del día y de esta semana que comienza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús hoy por siempre. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga. Estemos de pie, hermanos, por favor.